Bienvenidos compañeros, docente. Hoy vamos a hablar del segundo ítem de mi pasantía, que son la instalación de paneles de drywall en la fábrica de Luri. Mi nombre es José Luis Soso Guillén. Esta es la lista de ítems. Ya tenemos el muro de contención y hoy vamos a explicar lo que es la instalación de la pared de drywall. El índice que incluye los objetivos de la exposición, el alcance, las responsabilidades en la obra, los equipos, herramientas y materiales necesarios, los parámetros de calidad, las normativas y permisos, la operación, que vendría siendo el proceso con el cual se realizó, el presupuesto y tiempo de ejecución, y el análisis arquitectónico, las recomendaciones cuando se realice esta clase de ítems, y el glosario. El objetivo. El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar y comprender el diseño, funcionamiento y aplicación de los paneles drywall de una nave industrial, cerramientos laterales de un proyecto, divisores del espacio y medidas sanitarias al sellar los espacios de manera específica. La exposición busca explicar el concepto y la función estructural de los paneles de drywall, identificar las características del drywall tanto a nivel técnico como a nivel estético, analizar los criterios de diseño arquitectónico y estructural aplicados en este tipo de elementos, evaluar las condiciones del terreno y los factores que influyen en su implementación, comprender el proceso constructivo y los parámetros de calidad requeridos y relacionar el muro drywall con su aporte al análisis arquitectónico del proyecto. Ahora, ¿qué es una pared de drywall? Una pared de drywall es un sistema constructivo en seco compuesto por una estructura liviana, generalmente de perfiles metálicos galvanizados, recubierta por placas de yeso laminado atornillado a ambos lados. ¿Para qué sirve? Permite separar ambientes interiores de manera rápida y eficiente, organizando la distribución arquitectónica. Dependiendo del espesor y el material interno, ayuda a reducir la transmisión de ruido entre los espacios. Contribuye al confort térmico interior al incorporar materiales aislantes dentro de la estructura. Genera superficies lisas y uniformes que sirven como acabado final para la pintura, revestimientos o decoración. El drywall se caracteriza por ser una solución rápida, ligera y limpia, utilizada principalmente para adiciones interiores en viviendas, oficinas, comercios y edificaciones en general. El sistema no requiere mezclas húmedas como el ladrillo o el revoque tradicional, por lo que reduce tiempos de construcción y facilita modificaciones posteriores. En el proyecto funciona como una medida de seguridad en la playa de descarga. Bueno, en este caso sirve como una medida de seguridad y de división en los ambientes internos que vamos a ver, que son los ambientes por el cual los químicos de las salsas tienen que estar. Vamos a ver que esto se ve en los laboratorios, en distintas oficinas para ahorrar tiempo en no construir muros y en otras partes. El drywall se clasifica por colores. Estos colores se asignan en función a su uso. El drywall estándar, el blanco, que es el que es la base de todos los demás y es el que estamos utilizando en este proyecto, es de racionalidad constructiva. Quiere decir de que es armado rápido, no son muy caros y generalmente son modificables porque solo son placas que se pueden mover, desinstalar, etc. No es necesario demoler nada. Son resistentes al fuego, confort térmico y acústico por el grosor, es la reducción del plazo de la obra porque son rápidos de instalar y poseen una excelente calidad de terminación. El drywall RH o el verde es de mayor resistencia a la humedad, evita la penetración del agua y es ideal para ambientes con pasaje de cañería. El drywall RF, que es rosado o rojizo, tiene una mayor resistencia al fuego, permite mayor seguridad en caso de posibles incendios y puede brindar hasta 120 grados de resistencia al fuego en paredes dobles. El drywall azul, que es ideal para la protección acústica, los auditorios o los cines. Y el drywall negro, que sirve para los cines en casa o lugares que necesiten poca o nula reflexión de la luz. El alcance. Analizaremos el uso de paredes de drywall en una nave industrial, donde veremos su armado tanto en la planta baja como en la planta alta de los sectores de burbuja y llenado y análisis de muestra.
También veremos la importancia del sellado y de la reducción de la contaminación sonora que puede aportar esta técnica constructiva. ¿A qué se debe? La gente que está en estos dos ambientes necesitan sellar ese ruido que se hacen para los demás trabajadores, que son los de la oficina, los de carga, etc. El alcance de la presente exposición se centra en el estudio integral del drywall, la comprensión del uso de sus paneles, soporte a la construcción, la descripción del proceso constructivo de este material desde la preparación del terreno hasta sus acabados finales, la identificación de los equipos, herramientas y materiales utilizados en su ejecución y el impacto que puede poseer. Las responsabilidades. El cliente. El responsable del proyecto, diseño y aprobación de modificaciones al ítem, es decir, dónde se coloca, dónde no, etc. El director de obra dirige el desarrollo del ítem, realiza el pedido del material y gestiona lo que se avanza con este. Además de ser el que da los plazos para que el contratista termine este ítem. Jóvenes constructores son los responsables del armado de la estructura del drywall y colocación de los paneles. Vienen siendo los contratistas que igualmente están haciendo todo lo que es el silo falso en lo que es la planta alta. El interno y el supervisor supervisan el correcto uso del material y el avance del ítem. Y los trabajadores de jóvenes constructoras realizan lo que viene siendo el trabajo manual. De los equipos existe el equipo de protección personal, taladros y percutores, las amoladoras que son para cortar las piezas, las máquinas para soldaduras en algunos casos, reglas, lápices para marcar referencia, igual poseen distanciómetro y distintos elementos para marcar altura. Otros equipos son la cimbra para andamio, las vigas DM que igual sirven como un soporte en altura y lo que vienen siendo las líneas de vida por temas de seguridad. El material. Entran las planchas del drywall, los perfiles metálicos que son los parantes y los megas, los tornillos para estructura metálica, los selladores, la masilla y la pintura, y también se da la opción de poner un plastofor en casos de que el drywall, como en este caso, son doble cara. En este espacio se pone un plastofor del grosor a elección para una protección acústica más grande. Vamos a hablar de los parámetros de calidad. Los parámetros de calidad en una pared de drywall se enfocan en la correcta instalación de la estructura metálica, la adecuada fijación de placas, la uniformidad de juntas y acabados, así como en garantizar el aislamiento y la durabilidad del sistema constructivo. La correcta instalación de la estructura, los perfiles metálicos deben estar bien alineados, nivelados, firmemente fijados, garantizando la estabilidad y evitando deformaciones. La calidad de las juntas y uniones. Las juntas deben llevar cinta y masilla correctamente aplicada, quedar lisas y uniformes y no presentar grietas o fisuras. Debe haber una fijación adecuada de las placas. Las placas de drywall deben estar correctamente atornilladas, mantener separación uniforme entre tornillos y no presentar movimientos ni desprendimientos. La superficie uniforme. La pared debe presentar planitud, buena alineación y ausencia de ondulaciones o irregularidades. Ahora, este es el acabado con el que se hizo el ítem. Podemos darnos cuenta que hay una fijación adecuada de las placas, están correctamente atornilladas, hay una separación uniforme entre tornillos, no presenta movimientos ni desprendimientos, las superficies son uniformes, hay calidad en uniones juntas y está la correcta instalación. Ahora, vamos a ir con el proceso. Antes del armado de este ítem, se necesitaba que la zona de la nave del envasado esté revocada y con los muros levantados hasta 1 metro, para permitir a los contratistas de jóvenes constructores empezar con su ítem. También, en planta baja, se necesita que el piso esté nivelado y compactado para evitar chocar con algún otro ítem por realizar. Esto para que no se hagan labores adicionales referente a lo que son los pisos industriales. Aquí podemos ver que ya se empezó con el cimbrado para ir proveyendo donde se va a colocar en planta alta. Y aquí tenemos un trabajador midiendo y cortando lo que son los perfiles metálicos. Esto en 7 de abril se realizó la medición de los espacios de la estructura. Se empiezan a traer los materiales necesarios. Primero se miden los espacios de las aberturas donde irá el drywall y se resuelve cualquier error en las medidas para que el técnico pueda continuar con su trabajo. En este caso hubo problemas con
Medidas de los muros, bueno, de las aberturas, donde tuvo que venir el contratista de obra fina a picar y a corregir ese desperfecto que había. El 9 de abril ya se empezó a hacer la colocación de los perfiles. Realmente se demuestra que el drywall es un trabajo bastante rápido. En menos de 2 días ya tenían todo este sector colocado. Aquí se colocaron los perfiles y después se tiene que proceder a perfilar y asegurarse de que esté bien pegado y sin hueco. Aquí que en este caso, por ejemplo, tenemos pequeños desperfectos que se corrigieron porque esto es un colocado previo a cualquier trabajo fino. El 10 de abril se, se ajustaron los andamios para la planta alta, además de que sirven para que los albañiles de la obra terminen de revocar las partes que les faltan en esa altura. Aquí igualmente vemos que ya se sigue terminando la colocación de los perfiles en planta baja y ya se estaba ajustando para este periodo en lo que hacían tiempo para tener cancha donde trabajar. El 11 de abril se hizo el avance en la estructura. Aquí ya tenemos los espacios más fijos y ya se puede ver que hay espacios para ventanas. El 17 de abril se van montando las estructuras en los paños ya revocados y es aquí donde ya empiezan a brincarle a lo que es planta alta. 20 de abril, por petición del cliente, se añade en planta alta un muro de drywall para dividir un ambiente. Este es uno de los cambios que realizó el fiscal de la obra a petición de los dueños del lugar. 21 de abril se empezó a realizar la colocación de los paneles del drywall. Se realiza la colocación de los paneles con todo el perfil correctamente instalado y sin abertura o los fallos. Como podemos ver, aquí solamente se hizo por ahora una cara del drywall antes de tapar la otra. El 12 de abril se hizo la colocación de paneles en el resto de la nave y se procedió con el masillado y el encintado. Realmente el drywall no es un ítem que lleve mucho tiempo, pero realmente posee sus complejidades para lograr un buen acabado. Aquí hay una pequeña entrevista que se le hizo al contratista de Jóvenes Constructores, Juan Carlos. La instalación de drywall, necesitamos que las paredes o los laterales donde vayamos a instalar estén lisos. No es requisito que se encuentre liso, ya que podemos instalarlo también sin que esté revocado o no esté revocado. Pero obviamente siempre es mejor que esté revocado. Luego de eso sacamos la línea de los niveles donde va a ir a sentar los parantes laterales. Lo propio con las soleras de arriba. Luego de eso ponemos los travesaños, que en este caso están cada 0,60, cuadramos, aseguramos y luego procedemos a emplacar. Luego de emplacar, lo que hacemos es encintar con la cinta microperforada, luego le damos una mano al masilla con la espátula ancha de 6 pulgadas y luego para la terminación le damos una pasada con la espátula de 8 pulgadas. ¿Por qué se le da una pasada con 8 pulgadas? Porque como la placa tiene rebaje, necesitamos expandir lo más que se necesita la masilla para que no quede bola como algunos casos a veces quedan en el drywall. Luego se elige y se pinta. Ahora vamos con la parte de presupuestos y ejecución. Este ítem se computa en metro cuadrado y este es un APU que hice en base al precio oficial con el que se computó la cotización del Mediterráneo, que podemos ver la placa yeso de 10 milímetros, que es doble cara, los perfiles, los tornillos de punta fina, el tornillo de fijación de estructura, la cinta para junta, la masilla, los anclajes y tarugo, y estos serían siendo los precios de la mano de obra. Esto es la cotización que se hizo con Jóvenes Constructores, que el metro cuadrado está a 190 y si son 1280 metros cuadrados que se requirió, se dio un total de 243.200 bolivianos para todo lo que es el drywall de la obra. Se toma en cuenta que Jóvenes Constructores arman la estructura por partes. En palabra de ellos, hacen 120 metros cuadrados por día si toman en cuenta lo que es el armado de perfiles.
El resto de actividades no la tienen generalmente tan cronometradas, pero que me especificaron que el estándar es 120 metros cuadrados porque el encintado y el colocado de panel lo hacen el mismo día. Y realmente no encontré un Gantt de Mediterráneo referente al muro de drywall porque lo consideraron como una actividad que podía ir a la par de otros procesos y no consumía tanto tiempo. Se hizo, personalmente vi como el drywall se armó en menos de 2 semanas, si no me equivoco, que es lo que puse aquí en la exposición. Y no hay una manera específica de que ellos me digan cuánto se mandan de un saque, pero me dieron este aproximado. Ahora, a todo esto, ¿cuál es el análisis arquitectónico que puedo sacar de los muros de drywall? Son un sistema bastante interesante, es fácil y rápido de armar, es montable, es desmontable, ligero y permite el control de la entrada y salida del aire al poder sellarse. Son una alternativa al muro convencional de ladrillo, no son pesados para nada y permiten acabados muy estilizados. La modulación con la que se puede armar estos muros da para distintos tipos de diseño en el interior, además de tener esa facilidad al usuario de no tener que derrumbar un muro que se puede ser estructural. Dan una sensación, a mi parecer, de limpieza y ligereza, y lo más importante es la particularidad de poder agregar algún material de ese sándwich con el que se arma. Podemos generar ambientes más climatizados con menos ingreso de ruido exterior. En el caso de esta obra, es más una medida de control de gérmenes para los ambientes que deben estar más limpios, lo cual resulta efectivo y mucho más barato que armar una estructura de acero inox en toda la fábrica y que tiene quizá una eficacia mayor, pero el precio es el quíntuple. Igual, como una conclusión más personal todavía, yo puedo decir que son ítems adecuados para tiendas, ambientes quizás pequeños que necesitan sentirse modernos, porque dan esa sensación moderna y ya pintados se ven muy blancos. Realmente son acabados quedan muy perfectos. Y aquí unas pequeñas recomendaciones. Evaluar el uso que se le hará al drywall para seleccionar el adecuado, es decir, si necesitamos que sea resistente al agua o a la humedad, a los incendios, quizás necesitamos un drywall negro para evitar la reflexión del sol. Hay que asegurarse que el muro o superficie donde se apoyará la estructura ya está terminado o revocado mínimamente, porque en caso de cualquier desperfecto, ellos no se van a hacer cargo y no van a trabajar. Esto es algo que me di cuenta cuando se trabaja con varios contratistas, que si un contratista se manda un error, realmente los otros no quieren solucionarlo y no van a poner voluntad de hacerlo. Así que hay que tener la consideración de que a la gente hay que darle el espacio de trabajo perfecto. Hay que revisar el material, que los perfiles de plancha estén en buenas condiciones, sin fisurado es perfecto, porque pasa y pasó de que pueden llegar muy sucios, rotos, fisurados, etc. Incluso uno me sorprendió que parece que en una de las lluvias fuertes se reinundó y quedó uno súper mojado. No sé si se dejó secando o se lo botó nomás. Y hay que revisar que el material, los perfiles y las planchas estén en buenas condiciones, sin fisura o desperfecto. Ahora aquí vamos a hablar del glosario. Y los canales o rieles son los perfiles horizontales que se instalan en el piso para sostener los montantes. Parecerá tonto, pero yo solamente los conocía como perfiles, no pensé que se le decía canales. El encintado es el proceso de colocar la cinta y aplicar masilla en las juntas para lograr una superficie uniforme. Es lo que se hace cuando, en este caso, que está modulado por 60 centímetros, que es para que quede súper liso. Y la carga suspendida es el peso adicional que se cuelga del silo falso, como luminarias, difusores de aire o equipo. Esto lo escuché porque ellos también están trabajando en lo que es el silo falso de la fábrica. Sin nada más que agregar, este es el ítem 2 de la pasantía. Nos vemos en el siguiente video.